Dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a encontrar dos grandes fases. La primera de ellas, justamente la que vamos a analizar hoy, es la fase escrita, denominada legalmente como la etapa postulatoria, y la segunda de ellas, la fase probatoria. Operativamente podemos definir el proceso judicial como el conjunto dialéctico de actos jurídicos procesales, realizados por los elementos activos de la relación jurídica procesal, con las finalidades de resolver el conflicto de intereses. Desde una perspectiva teórica y, sobre todo, didáctica, el proceso judicial transcurre a lo largo de 5 etapas, aunque en el presente diplomado solo nos vamos a limitar a ver 3 de ellas. La primera, llamada postulatoria, es aquella en la que los contendientes presentan al órgano jurisdiccional los temas que van a ser materia de argumentación, prueba y persuasión durante el proceso, porque se quiere el ejercicio de la acción o porque se busca su rechazo a través de la defensa. La segunda, la probatoria, como su nombre lo indica, discurre en la actividad de las partes destinada a acreditar que los hechos han ocurrido tal como los describieron en la etapa postulatoria. Las partes son oponentes respecto de las tesis que plantean y también lo son en la afirmación simultánea de hechos controvertidos que, finalmente, desembocan en el intento de probar tales afirmaciones. Siendo así, el proceso judicial contiene una contradicción interna, una tesis y una antítesis que lo conduce a una síntesis, expresada por la decisión del juez a la que llamaremos la sentencia. Esta es la tercera etapa, la decisoria, y que consiste en el acto lógico volitivo por el que el juzgador opta por una de las proposiciones fundamentadas expuestas por las partes y probadas en el desarrollo del proceso. Como resulta obvio, es el acto procesal más importante, casi la razón de ser del proceso. La cuarta, la impugnatoria, se sustenta en el hecho que la etapa decisoria o de juzgamiento, es decir, la sentencia siendo finalmente un acto humano, es susceptible de error. Siendo así, las partes tienen el derecho de exigir un nuevo examen de la decisión obtenida, si consideran que ésta tiene un vicio o error y además le produce agravio. Esta es la etapa impugnatoria. La quinta y última etapa, la ejecutoria, está ligada al sentido finalístico del proceso. La búsqueda de una declaración judicial es, en estricto, la necesidad de contar con un instrumento que produzca un cambio en la realidad. Si la sentencia no pudiera cumplirse, el proceso carecería de sentido. La etapa ejecutoria cumple esa función, convertir en eficaz la decisión definitiva obtenida en el proceso. El juicio civil familiar en este diplomado lo analizaremos en 3 etapas: postulatoria, probatoria y resolutoria. La etapa postulatoria se dedica, esencialmente, a varias actividades efectuadas por las partes, actos tales como la presentación de la demanda, su emplazamiento y la contestación a la misma, las excepciones, los hechos y las pruebas sobre las cuales descansará el debate procesal, así como el apersonamiento de las partes, quienes hacen entrega de sus escritos en la oficialía de partes. El propósito fundamental de la etapa postulatoria es la identificación de la controversia objeto del proceso, basada en lo solicitado por las partes en sus respectivos escritos, así como la fijación de los hechos que necesitan ser probados. Sin embargo, para poder entender el nuevo proceder de los juicios orales familiares, resulta absolutamente necesario centrarse en los principios fundamentales que lo rigen, y que se encuentran previstos en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que nos van a permitir conducirnos a través de las etapas del procedimiento. Veamos a continuación lo que dice dicho precepto a fin de explicarlo a detalle y ver la importancia que tiene cada uno de ellos en la fase postulatoria y de juicio. Artículo 7. Son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. Fracción primera. Acceso a la justicia. Cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar, y la autoridad jurisdiccional requerida deberá de proveer sobre sus peticiones. Fracción segunda. Concentración. Se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia, o el menor número de diligencias procesales. Fracción tercera. Colaboración. Se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, las autoridades jurisdiccionales facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos en que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades, o que se discutan derechos intransigibles. Fracción cuarta. Continuidad. Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los casos establecidos en el presente Código Nacional. Fracción quinta.
Contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte, en los términos establecidos en este Código Nacional. Fracción sexta. Dirección procesal. La rectoría del proceso está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales en primera o en segunda instancia, según sea el caso. Fracción séptima. Igualdad procesal. Desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de la sentencia, las personas recibirán el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna. Con las excepciones que se establezcan expresamente en este Código Nacional, cuando en la controversia se involucren derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Fracción octava. Inmediación. El contacto directo, personal e indelegable de la autoridad jurisdiccional con las partes y las pruebas, salvo las excepciones previstas en este Código Nacional. Fracción novena. Interés superior de la niñez. Observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes, por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en el litigio. Fracción décima. Impulso procesal. Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento, con independencia del principio de dirección procesal que le corresponde a la autoridad jurisdiccional. Fracción onceava. Lealtad procesal. Quienes participen en el proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben, a la probidad y buena fe. Fracción decimosegunda. Litis abierta. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso, a la reconvención y a la contestación de ésta, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Fracción decimotercera. Oralidad. El proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo las excepciones previstas en este Código Nacional y las que, en casos debidamente fundados y motivados, considere la autoridad jurisdiccional. Fracción decimocuarta. Perspectiva de género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor. La igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Fracción decimoquinta. Preclusión. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos en la posterior. Fracción decimosexta. Privacidad. En materia familiar el acceso a las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deban comparecer conforme a la ley, y Fracción decimoséptima. Publicidad. En materia civil, las audiencias serán públicas, de conformidad con lo dispuesto en este Código Nacional, por las leyes de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, y demás ordenamientos aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia. ¿Cómo se aplican estos principios durante el procedimiento y las diferentes etapas? Enseguida te lo explico. Principios que observaremos preponderantemente en la etapa postulatoria. Acceso a la justicia. Cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar, y la autoridad jurisdiccional requerida deberá de proveer sobre sus peticiones. A diferencia de las legislaciones estatales que rigen el procedimiento civil, y donde solamente podían tener acceso a la justicia los mayores de edad, y las personas que no tenían algún tipo de impedimento, en este código las cosas sucederán de forma diferente, y en ese sentido un menor de edad podrá promover por su propio derecho una acción en materia familiar. Esto no quiere decir que el estatus jurídico en otras materias cambia, por ejemplo dentro del derecho electoral o penal, sino que únicamente, dentro del derecho familiar, pueden promover por sí mismos, sin menoscabo que, previo a la etapa probatoria, tengan nombrado un representante legal o tutor. Lo mismo sucede para otras personas que los códigos estatales limitaban, o en el caso de extranjeros, pues la legislación no hace distinción a la nacionalidad, sino que es amplio al expresar que el derecho es de las personas. Oralidad. Incluso en la etapa postulatoria resulta aplicable el principio de oralidad.
aunque sea de forma excepcional, esto es, cuando el promovente decide acudir ante la autoridad jurisdiccional y plantear su demanda de forma verbal. Interés superior de la niñez. Observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes, por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en el litigio. Por ejemplo, si estuviéramos en un pleito en donde las partes estuvieran disputándose la patria potestad y derivado de ello, la convivencia, y uno de ellos jurídicamente estuviera propenso a perderla, si se demuestra que existe afectación a la esfera jurídica del menor, entonces prevalecerá el derecho del niño y podrá traer como consecuencia que la convivencia sea mantenida a fin de no afectarlo. Perspectiva de género. Se cuestionan los hechos y se valoran las pruebas sin prejuicios o estereotipos de género o preferencia sexual, observando el caso desde el punto de vista que origina el desequilibrio, buscando con ello corregir ese agravante. Igualdad procesal. Desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de la sentencia, las personas recibirán el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna, con las excepciones que se establezcan expresamente en este Código Nacional, cuando en la controversia se involucren derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Colaboración. El juez facilitará a las partes en el proceso, si ellas desean poner fin a la controversia en base a acuerdos, siempre y cuando no se encuentre el litigio en los casos de excepción. Contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte, en los términos establecidos en este Código Nacional. Preclusión. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos en la posterior. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estoy en el desahogo de la prueba testimonial, y la contraparte inicia su interrogatorio y el testigo empieza a responder y yo deseo objetar la pregunta, el juez podrá decidir que existe preclusión al derecho, pues la etapa para objetar estaba hasta antes de que el testigo empezara a responder. Principios que observaremos preponderantemente en la etapa probatoria. Oralidad. Se trata del principio estrella dentro de esta etapa, aunque por supuesto, no solamente se trata de hablar dentro de las audiencias, sino que implica que al hacerlo utilicemos las técnicas de litigación oral, lo que nos lleva a seguir nuestra estrategia establecida en la teoría del caso, la que invariablemente vendrá acompañada de otra técnica, que deberemos desarrollar, y que corresponde a la oratoria y al desarrollo y entendimiento del lenguaje corporal, utilizando para ello la argumentación jurídica que nos facilite el establecer en forma inicial nuestro alegato de apertura, el desarrollo de un correcto interrogatorio y contrainterrogatorio, y finalmente, nuestros alegatos de clausura, uniendo la acción, los elementos fácticos, probatorios, legales y nuestras conclusiones jurídicas. Litis abierta. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso, a la reconvención y a la contestación de ésta, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Quienes actualmente litigamos, sabemos que la litis en materia familiar se reduce a la demanda y su contestación y que no es posible la variación de los hechos. Sin embargo, utilizando el principio de litis abierta, es posible dentro de la audiencia preliminar que los hechos sean modificados, quitándolos o aumentándolos, así como también presentando nuevas pruebas. Por ejemplo, en el caso de alimentos en donde un menor compareció siendo representado por su madre y al llegar a la audiencia preliminar ya es mayor de edad, tendrá una variación en la litis, pues en ese momento los hechos jurídicamente relevantes habrán cambiado, debiendo acreditar entonces el estado de necesidad del actor por derecho propio, lo que implica una nueva prueba. Inmediación. Para hacer más conciso este principio, basta con decir que es absolutamente necesaria la presencia del juez, y que su ausencia o sustitución indebida son causa de nulidad del juicio. Contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte, en los términos establecidos en este Código Nacional. Continuidad. Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los casos establecidos en el presente Código Nacional. Concentración. Se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o el menor número de diligencias procesales. Esto con el fin de que el juez tenga una visión global del proceso y pueda conservar en su memoria las actuaciones realizadas a fin de dictar una resolución al final de la audiencia.
Dirección procesal. La rectoría del proceso está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales en primera o en segunda instancia, según sea el caso. No existe aquí la presencia de secretarios de acuerdos, proyectistas u otros funcionarios judiciales con quienes se pueda entender las diligencias judiciales, sino que la dirección del juicio solamente es llevada por el juez, quien debe de estar presente. Impulso procesal. Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento, con independencia del principio de dirección procesal que le corresponde a la autoridad jurisdiccional. Ahora que ya conocemos sobre los principios que rigen el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a ver paso a paso el procedimiento dentro de la etapa postulatoria. Empezaremos para ello con un rápido diagrama de flujo. Diagrama de flujo de un juicio familiar oral. 1. Inicia el procedimiento con la presentación de la demanda. 2. Se dicta un acto que puede ser en cualquier de los siguientes sentidos. 3. Auto de radicación. 4. Auto en el que se señala una prevención por omisión. En este caso se otorga un término de 3 días para que lo subsane. Si no lo hiciera, se desecha la demanda y si lo hace, se dicta auto de radicación de la demanda. 5. Si hubiera medida provisional, se gira el oficio respectivo. 6. Se ordena el emplazamiento, el cual puede ser mediante el actuario del juzgado o vía exhorto. 7. Si el demandado es emplazado, se otorga un término de 9 días para que produzca su contestación. 8. El demandado contesta la demanda. 9. Con la contestación, se da vista a la actora por término de 3 días. 10. Se desahoga la vista y se señala fecha para audiencia preliminar. 11. Fin de la etapa postulatoria. Pero, ¿qué hay antes de la presentación de la demanda? ¿Cuáles son los pasos previos? ¿Cómo debo de redactar mi demanda? ¿Cuáles son los requisitos que el nuevo código exige? Los veremos a continuación. A fin de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 235 del Código Nacional, el escrito inicial deberá de contener lo siguiente. La autoridad jurisdiccional ante quien se promueve. Podemos en este caso observar dos diferentes situaciones, dependiendo de las condiciones del distrito judicial. Por ejemplo, si se trata de una ciudad en donde el número de asuntos ventilados implica solamente la operación de un solo juzgado. Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso legal, sabremos con exactitud el juzgado que será competente para conocer del mismo, por ejemplo, el juzgado segundo familiar de juicios orales. Pero cuando se trata de una ciudad, cuyo número de habitantes o litigios ameritan la instalación de más de un juzgado especializado en esta materia, entonces estos van a operar de manera alternada y equitativa, buscando que cada uno de ellos lleve el mismo número de casos, lo que implica que al promover no siempre vamos a saber cuál será el juzgado en el que se habrá de radicar nuestro asunto, por lo que en lugar señalar hacia un número determinado de juzgado, deberemos hacerlo al juzgado de primera instancia de juicios orales en materia familiar que se encuentre en turno. Nombre, denominación o razón social de la parte actora, o de quien promueve a su nombre, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Aquí proporcionamos el nombre de nuestro cliente y expresamos si éste lo hace por su propio derecho o en su defecto, tratándose de alimentos, lo hace en representación de sus hijos menores de edad. Cuando se trata de dar el domicilio del cliente, habitualmente expresamos el domicilio procesal, es decir, el de nuestro despacho. En cuanto al número de teléfono y correo electrónico, es pertinente también señalar el nuestro a fin de estar al pendiente de la información que se genere, al igual que las llamadas, pues desconocemos los hábitos que estos tengan para responder su teléfono, o bien, para revisar sus propios correos. Por lo que, para evitar que pueda llegar notificaciones o alguna reconvención, y que se ignore el mismo, por falta de revisión a la bandeja de entrada, y esto lleve como consecuencia que el término concluya en nuestro perjuicio, vamos a señalar siempre nuestro número de teléfono móvil y nuestra dirección, que dicha sea de paso, deberá de ser lo más exclusiva o dedicada posible, para evitar siempre descuidos en su revisión. Punto 3. Nombre del abogado, número de cédula profesional y el documento adjunto, ya sea impreso o de forma digital. Tomando en consideración la posibilidad de que el juicio sea realizado en línea,
O para los efectos de las notificaciones de carácter electrónico, además del número de teléfono y correo electrónico, se precise el nombre de usuario de firma electrónica, que podría ser la conocida como FIREL y que es utilizada por el Poder Judicial de la Federación, o las firmas electrónicas que en el futuro puedan ser implementadas por el Poder Judicial del Estado en donde se promueve. De igual manera, a fin de evitar una prevención por omisión de requisitos, se deberá de poner el número de cédula profesional de los autorizados y adjuntar copia física o digital de las mismas. Para evitar que el abogado tenga limitadas sus funciones, se debe de cumplir con los extremos previstos por el mismo artículo 215, mismo que establece lo siguiente. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de quien los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de segunda instancia y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en tercera persona. Sin embargo, requerirán manifestación expresa que los faculte para transigir, desistirse de la instancia, de la acción y de los recursos o medios de defensa. Las personas autorizadas conforme al párrafo anterior, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de persona licenciada en Derecho o abogada, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, y exhibir la cédula profesional, o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido que, quien no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que la hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo del artículo 216, es decir, solo autorizado para oír y recibir notificaciones, sin poder participar en la audiencia. Nombre, denominación o razón social de la parte demandada, y su domicilio. Es importante señalar aquí uno de los cambios en el procedimiento que son importantes y significativos a fin de ahorrar mucho tiempo procesal y evitar con ello que el proceso de emplazar sea un ejercicio inútil o imposible, puesto que ahora el artículo 195 establece que el emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte actora, ya sea en donde vive, trabaja o habite la parte a emplazar, si ésta es persona física, o bien, si se trata de persona jurídica, en su domicilio social, en sus oficinas, sucursales o principal asiento de sus negocios. Esta es una importante adecuación, pues la legislación anterior únicamente permitía que los emplazamientos se hicieran en un solo lugar, y este era precisamente el domicilio en donde habitualmente reside el demandado. Sin embargo, muchas de las ocasiones, el emplazamiento no se podía concretar, ya fuera por la imprecisión del mismo, o por la imposibilidad para hacerlo, derivado de la ausencia de persona alguna en el lugar. Y si no se lograba precisar de forma correcta el mismo, o se podía lograr el emplazamiento, el proceso se detenía, debiéndose de buscar el domicilio correcto solicitando informes, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Federal de Electricidad, u otras empresas que tienen consigo bases de datos con nombres y direcciones, y en el extremo, hacer un emplazamiento por edictos. Todo ese proceso y tiempo perdido se pueden optimizar mediante el emplazamiento a un domicilio temporal, que puede ser un cuarto de hotel, o al domicilio laboral, que puede ser la empresa o la oficina en donde se desempeña. Las pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. En este sentido, la pretensión puede establecerse de la siguiente manera. El otorgamiento de una pensión alimenticia, consistente en el 60% de los ingresos que percibe como empleado de la empresa Petróleos Mexicanos, a favor de los actores en su carácter de hijos y cónyuge. Un ejemplo de un accesorio a dicha pretensión puede ser la siguiente. Y derivado de lo anterior, el otorgamiento de una medida provisional consistente en el 60% de sus ingresos percibidos como empleado de Petróleos Mexicanos. O bien, derivado de lo anterior, acorde a lo establecido por los artículos 573 fracción 13 y 574. Solicito el embargo preventivo de bienes del agresor, mismos que deberán de inscribirse en el registro público de la propiedad, a efecto de garantizar el cumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias. La exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde la demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejerzan. Tratándose de alimentos, al momento de redactar la demanda, ésta se hará haciendo una narración basada únicamente en hechos objetivos que puedan ser acreditados durante el proceso, por ejemplo.
En el caso de tratarse de una esposa que acude en representación de sus dos menores hijos, que el padre tiene bienes inmuebles y un empleo y se ha ido del hogar conyugal, los hechos pueden redactarse de la siguiente manera. 1. El demandado y yo contrajimos matrimonio en el año 2000 y hemos establecido nuestro domicilio conyugal en el inmueble ubicado en calle X número 6 de la colonia Z de esta ciudad. 2. Derivado de nuestra relación matrimonial, procreamos a dos hijos, a quien identifico con las iniciales A, B, C, D y XZ, y cuya identidad es advertible en las actas de nacimiento que ofrezco como pruebas en el capítulo correspondiente. Esto a fin de resguardar la identidad de los menores. 3. El demandado es propietario del inmueble en donde establecimos nuestro domicilio conyugal, ubicado en tal sitio. 4. El demandado tiene su fuente de ingresos como empleado de la empresa X, la que tiene su domicilio en tal sitio. 5. El demandado, desde el día X del mes de X del año en curso, abandonó el domicilio conyugal. 6. Desde esa fecha, al presente momento, se ha desatendido de la obligación alimentaria para con sus hijos. 7. Los menores actualmente se encuentran cursando sus estudios en instituciones privadas, teniendo un gasto de X monto en forma mensual, además del gasto alimenticio, en el que habitualmente se hace una erogación de X cantidad, lo que ha constituido su estilo de vida, el que ha sido otorgado por el demandado a los menores en los últimos años. Más adelante veremos un capítulo en donde abordaremos las 10 reglas para redactar adecuadamente los elementos fácticos de una demanda. Los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y, en su caso, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales, o principios jurídicos aplicables. En este caso, es necesario establecer los preceptos legales en los que se van a fundamentar la demanda, así como la jurisprudencia que pueda resultar aplicable al hecho del que se trata. Por ejemplo, si se trata de establecer una pensión alimenticia basada en ingresos por empleo y estilo de vida, la tesis siguiente resulta aplicable. El fundamento de la acción está previsto en los artículos 234, 234 bis, 239, 242, 242 quater, 246, 248, 254 y 254 ter, todas del Código Civil. Mientras que existe jurisprudencia en el sentido de mi reclamo, siéndola aplicable la siguiente. Registro Digital, 2027-0000. Tipo, jurisprudencia. Alimentos. La obligación de la persona deudora alimentaria debe fijarse con base en su capacidad económica. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron hechos sustancialmente similares en los que un hombre demandó la disminución de la pensión alimenticia fijada previamente a su cargo. En uno de los casos, el demandante había incorporado a su hogar a una de sus hijas, mientras en los otros dos la progenitora había conservado la custodia de sus descendientes. Los tribunales colegiados de circuito sostuvieron criterios opuestos al analizar la forma en que debía fijarse la obligación del deudor con base en su capacidad económica. Un tribunal sostuvo que la capacidad económica, entendida como la capacidad en el sentido amplio del término, es la aptitud, talento o cualidad de que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. Asimismo, consideró que aun cuando el deudor no contaba con la posesión de un inmueble del que era copropietario, el derecho de copropiedad revela la capacidad de dar alimentos en términos amplios, por lo que resulta intrascendente si el inmueble le genera o reporta un ingreso. Por su parte, otro tribunal consideró la capacidad del deudor con base en su posibilidad de generar riqueza de acuerdo con su experiencia laboral previa y el grado de escolaridad, así como el ingreso derivado del arrendamiento de un predio que donó a su padre. Por último, el otro tribunal tomó en cuenta la capacidad económica del deudor únicamente con base en los ingresos obtenidos de su empleo. Criterio jurídico. La obligación alimentaria de la persona deudora debe fijarse con base en su capacidad económica, entendida como todos los recursos a su alcance para satisfacer las necesidades de la persona acreedora. Se trata de conceptos remunerativos y no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, que comprenden los ingresos obtenidos de rentas de capital y del trabajo. Aunque la determinación de la capacidad económica no puede estar basada en la especulación, la interpretación debe ser extensiva para cumplir su finalidad de protección alimentaria, por lo que debe evitarse cualquier punto de vista restrictivo o limitativo que atente contra el interés superior de la infancia. Justificación. El principio de proporcionalidad responde al interés público y social que persigue el derecho de alimentos, pues busca evitar la fijación de un monto imposible de cumplir o que atente contra la subsistencia de la persona deudora alimentaria. Por ello,
No es posible imponer un criterio estrictamente matemático o aritmético para fijar el monto de la pensión alimenticia, pues una regla general de este estilo podría generar resultados inequitativos y desproporcionados que atenten contra el interés público que persigue el derecho de alimentos. En este sentido, la capacidad está referida tanto a los conceptos remunerativos como a los no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, tratándose de trabajadores dependientes, y en caso de ser profesionales independientes, al total de los honorarios y otros conceptos que perciban por el ejercicio de su profesión. Esta capacidad no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado por la persona deudora, sino que debe estar referida tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales. Atendiendo a estas particularidades, en caso de controversia sobre la capacidad económica del deudor, la autoridad jurisdiccional está obligada a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad y fijar el monto correspondiente. Con este propósito, podrá alegarse de elementos adicionales como los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, los informes del registro público de la propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. Todo esto lo analizaremos a detalle más adelante, ya que es parte fundamental para el armado de nuestra teoría del caso. En su caso, el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. En el ejemplo que hemos venido usando, no tiene aplicación dicha obligación procesal. Sin embargo, si la acción intentada incluyera también el pago de alimentos de carácter retroactivo, entonces será necesaria la inclusión del monto que se está reclamando. El ofrecimiento de pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. ¿Cómo vamos a realizar el ofrecimiento de pruebas? En primer lugar debemos de atenernos a la objetividad plasmada en los hechos que se plantearon, y seguidamente esto nos dará la oportunidad de tener contundencia en las pruebas y de ser posible, llegar a la junta anticipada, fase primera de la audiencia preliminar, con múltiples acuerdos probatorios y excepcionalmente pocas pruebas que desahogar. Siguiendo con el ejemplo de la acción alimentaria ejercido por la madre en representación de los menores hijos y los hechos antes narrados, las pruebas serán las siguientes, apuntando antes que, tal y como lo establece el artículo 275, deberá de existir una claridad probatoria, es decir, que el oferente debe de expresar con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se pretende probar. 1. Documental pública física, consistente en el acta de matrimonio, celebrada entre actor y demandado en fecha 30 de agosto bajo el acta 987 libro fulano de tal, celebrada ante el oficial encargado del registro civil de esta ciudad, y que ofrezco mediante impresión de documento digital bajo el número 123. Dicha prueba la ofrezco a fin de acreditar la existencia del vínculo matrimonial plasmado en el hecho 1. 2. Documental pública física, consistente en el acta del registro civil, que acredita el nacimiento del menor de identidad resguardada, identificado con las iniciales ABCD y que fue realizada en fecha 9 de abril bajo el acta 100 libro 3, celebrada ante el oficial encargado del registro civil de esta ciudad, y que ofrezco mediante impresión de documento digital bajo el número 200. Dicha prueba la ofrezco a fin de acreditar la existencia del vínculo filial entre el menor cuyo interés represento y el demandado en su carácter de padre, hecho establecido como el número 2. 3. Documental pública física, consistente en el acta del registro civil que acredita el nacimiento del menor de identidad resguardada, identificado como XZ, y que fue realizada en fecha 12 de marzo, bajo el acta 345 libro 2, celebrada ante el oficial encargado del registro civil de esta ciudad, y que ofrezco mediante impresión de documento digital, bajo el número 324. Dicha prueba la ofrezco a fin de acreditar la existencia del vínculo filial entre el menor cuyo interés represento y el demandado en su carácter de padre, hecho establecido como el número 2. 4. Documental pública física, consistente en la escritura pública número 5674 tirada bajo la fe del notario público número 4, misma que se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad de esta ciudad, bajo el número 453 libro 2 de fecha 26 de abril sección 1. Con dicha prueba, pretendo acreditar que el demandado es propietario del bien inmueble señalado en el hecho número 3. 5. Documental física en vía de informe, misma que solicito que, en términos del artículo 278 del Código de Proceder a fin de que, el tercero ajeno al juicio Petróleos Mexicanos, en su carácter de empleador del demandado,
con domicilio en calle General Robledo número 4 Colonia Petroleros de esta ciudad, informe sobre lo siguiente. A. Si el señor fulano de tal es su empleado. B. ¿Cuál es el salario y demás prestaciones que percibe y la periodicidad del pago? C. Si el señor fulano de tal tiene alguna otra retención judicial ordenada por el concepto de alimentos, y de ser así, que manifieste si dicha pensión es de carácter de padre, esposa, concubina, hijos o hermano y su porcentaje. Esta prueba la ofrezco a fin de acreditar la posibilidad económica del demandado en concordancia con el hecho número 4. 6. Declaración de la parte contraria, para lo cual se deberá de apercibir de que de no presentarse a la audiencia de juicio, o en caso de responder con evasivas al interrogatorio o negarse a contestarlo, se presumirá ciertos los hechos que se pretenden probar. Dicha prueba la ofrezco a fin de acreditar los hechos marcados con los números 3, 4, 5 y 6, es decir, que es propietario del bien inmueble, que el demandado es empleado de Pemex y cuenta con la capacidad económica, etc. 7. Documental pública física, consistente en la impresión de las facturas 567 expedidas por la institución educativa Juan Escutia, bajo el número de folio 345, de fechas mengana de tal, a favor del demandado, y toda vez que las facturas pueden ser verificadas ingresando al sitio de Internet del Gobierno Federal, con dirección electrónica, www.verificacfdi.facturaelectronica.sat.gov.mx, y en razón de eso, constituye un hecho notorio conforme a lo dispuesto por el artículo 269 del Código de Proceder. Esta prueba la ofrezco a fin de acreditar el estilo de vida otorgado por el demandado a favor de los menores representados establecido en el hecho número 7. Las firmas de la parte actora o de su persona representante autorizada, si estos no pudieran o no supieran firmar, pondrán su huella dactilar, firmando otra persona en su nombre y a su ruego indicando estas circunstancias. Igualmente podrá firmar la parte actora o la persona representante autorizada, el escrito usando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueva. En este caso, tratándose de una demanda vía electrónica, la demanda deberá de hacerse mediante la firma electrónica avanzada, que puede ser la conocida como FIREL, o la denominación que tenga la firma electrónica, cuando sea del Poder Judicial local, y en su defecto, si la misma se presenta en forma escrita, será rubricada personalmente. Exhibir, por cada demandado, un ejemplar de las copias de traslado, tanto de la demanda y sus anexos, ya sean en formato electrónico o físico, las cuales deberán estar debidamente foliadas e identificadas como copia. Si los interesados fueran varios, se acompañará un ejemplar para cada uno de ellos. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. Si a la demanda se agregan documentos, fotos o videos en formato electrónico, estos se deberán agregar a la demanda cuando sean presentados en forma física, y las copias deberán de tener la leyenda de copia, lo que puede hacerse mediante marca de agua. Este requisito no aplica cuando sea presentado en forma electrónica la demanda. Ahora bien, si es deseo del abogado que el litigio se realice en forma virtual, de ser así, en el escrito inicial de demanda, se deberá de redactar de la siguiente manera, y con fundamento en lo expresado en el artículo 935 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Manifiesto que es mi deseo que la tramitación del procedimiento sea realizado en línea.